Y en esta hora vamos a ir a la palabra Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Hoy vamos a hablar acerca de un tema de guerra espiritual. Primera de Pedro 5, 8 me habla de algo muy importante que yo tengo que tener como creyente, y es saber contra quién me voy a enfrentar. Cuando un ejército se va a enfrentar en una guerra contra otro ejército, normalmente estudian sus estrategias, normalmente miran cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Se hace un estudio antes de ir a la guerra. Incluso la palabra del Señor recomienda que si tú vas a construir una casa, primero tienes que analizar si puedes hacer la casa o no, pero también si tú vas a ir a la guerra, tú tienes que mirar si te puedes enfrentar a un rey que tiene 20,000 hombres, tú teniendo 10,000. Eso dice la palabra del Señor. Entonces nosotros tenemos que estudiar y mirar cómo es que se mueve nuestro enemigo, cómo es que él opera, cómo es que él actúa y también cuál es su poder y cómo bloquear ese poder. Primera de Pedro me habla acerca de Satanás y me da unas características específicas acerca de él. Y dice el versículo, Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8. Dice, sed sobrios y velad. Es lo primero que voy a comenzar de aquí. Lo contrario a una persona sobria es una persona ebria. Entonces, el ebrio es irresponsable, el ebrio no tiene control de sí, el ebrio no tiene un equilibrio, el ebrio pierde sus sentidos. Entonces la Biblia me dice, no te comportes como un ebrio, tienes que ser una persona sobria. Sobrio es prudente, es equilibrado, es reposado, tranquilo, y dice, sed sobrios y velad. La palabra velad viene de la palabra vigilar, y de ahí se saca la palabra vigilias. Hay que vigilar. ¿A quién? A nuestro adversario. Sean sobrios, no se porten irresponsablemente y vigilen, porque vuestro adversario, ¿quién es nuestro adversario? El diablo, dice la Biblia. Él es un adversario. ¿Qué es un adversario? Un enemigo. ¿Qué es un adversario? Una persona que te quiere hacer daño. Nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora, yo lo expliqué la otra vez y lo voy a volver a explicar esta vez. Yo le preguntaba al Señor, ¿cómo así que Él anda como un león rugiente buscando a quien devorar? Porque uno ve en los documentales de animales, me gusta ver programas de animales, amo los animales, y uno ve que cuando un león va a cazar, el león no está rugiendo. Todo lo contrario, tanto el león como las leonas están en silencio y están agazapados, están acechando. ¿Qué pasa si hay un grupo de antílopes o de venados o de cebras y el león a 2 kilómetros comienza a rugir y comienza a hacer bulla? ¿Qué pasa con estos animales? Huyen, se van, salen corriendo. O sea que el león no podría acercarse ni siquiera a 1 kilómetro de distancia. Yo les cuento aquí en Cali, aquí en Cali, en un sector muy bonito de Cali, funciona el zoológico de Cali. Y yo tuve la oportunidad de vivir cerca de ese sector, y ese león en las noches cuando rugía, ese rugido del león se escuchaba por lo menos a 1 kilómetro de distancia. Ellos rugen para marcar el territorio. Entonces, ¿por qué la Biblia me dice que él es como un león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar? Porque es que él está tratando de su rugido, trata de intimidarnos. Eso es lo que hace un león. Un león con su rugido intimida. Y una de las tácticas favoritas para Satanás es intimidar a la gente. Yo le quiero decir esto, querido amigo que me escucha, no le tenga miedo al diablo. Ahora, voy a poner un punto de equilibrio. El hecho que yo te diga que no le tengas miedo al diablo no significa que si estás en pecado, que si estás obrando mal, te vas a poner a desafiarlo. ¿Por qué? Porque con todo y que Jesús en la cruz del Calvario lo venció, todavía Dios le ha permitido tener un poder. Y si tú te metes con el diablo y el diablo sabe que tú no andas bien, hermano, te quiero decir que el diablo te puede devorar.
Eso es lo que él quiere hacer, devorarnos. Pero yo le hablo al pueblo de Dios que lucha, no le hablo a un pueblo perfecto porque ninguno de nosotros lo es. Le hablo al pueblo de Dios que lucha, al pueblo de Dios que se esfuerza, al pueblo de Dios que se levanta después de la caída. A ese pueblo le hablo y le quiero decir, no le tenga miedo al diablo. Porque hay dos posturas. El cristiano que no le presta atención al diablo y el cristiano que le tiene temor al diablo. No todo puede ser el diablo, ¿no? Hay cosas que suceden por nosotros mismos, por nuestra propia desobediencia. No todos son demonios, porque hay gente que a todo le ve demonio. Ay, eso fue un demonio de bostezo, eso no existe. No existe. El diablo se pregunta, bueno, aquí entre nosotros, acá en el infierno, ¿hay alguno de ustedes que se llame bostezo? No, eso no existe. Y hay gente que a todo es el diablo, no. Pero tampoco yo debo desconocer que el diablo todavía tiene un poder. Y yo no te estoy leyendo el Antiguo Testamento, yo te estoy leyendo la primera epístola de Pedro y te estoy leyendo después de que Jesús fue a la cruz, no antes de que Jesús fuera a la cruz. O sea que si la Biblia se toma el tiempo de decirnos tengamos cuidado con nuestro adversario, es porque todavía está vigente su poder. ¿Sabe que una de las tácticas de guerra favoritas en los últimos tiempos que le ha dado muy buen resultado al diablo es pasar desapercibido? Es hacerle a la gente creer que él no existe, ¿no? No, yo ya no existo, yo no tengo poder. Mire, una cosa es llamar al diablo y otra cosa es verlo llegar. Son dos cosas muy diferentes. Y le quiero decir, usted tiene poder sobre él. Y dice la Biblia que él anda como un león rugiente. Cuando un león ruge es para marcar su territorio. Es más, un león ruge a la distancia y otros leones lo escuchan y dicen, a este terreno no me meto porque eso es de él. ¿Qué hace el diablo? Ruge. ¿Qué hace el diablo? Te intimida. ¿Qué hace el diablo? Te dice que te va a matar. Te dice que te va a enfermar. Ahí está rugiendo. Te dice que te va a empobrecer. Te dice que te va a destruir, que va a destruir tus hijos, que va a destruir tu hogar. Que el diablo sabe rugir. Y sabe rugir bien fuerte. Pero te quiero decir una cosa. Todo eso que el diablo ruge es mentira. Porque es padre de mentiras. Ahora, mira lo que dice el versículo 9. Al cual resistid. ¿A qué me manda la Biblia? ¿A huir? ¿A esconderme? No. La Biblia dice una cosa. Cuando el diablo venga, usted tiene que ser sobrio. Primero, responsable. Segundo, tiene que vigilar. Porque él vendrá con todas sus palabras. Él vendrá con toda su intimidación. Pero la Biblia dice, al cual resistid. Y la palabra resistir significa enfrentarse. Al cual enfrentar firmes en la fe. ¿Cómo yo debo enfrentar al diablo? Firme. ¿En dónde? En la fe. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Le quiero decir esto. Usted no es el único que está pasando esta situación. Usted no es el único que está en esta prueba. Usted no es el único que tiene una tentación. Hace algún tiempo hablé con una persona que tenía un pecado y no quería renunciar a ese pecado. Entonces esa persona estaba soltera y me decía a mí, es que para mí es muy duro estar soltero. Es que es demasiado duro. Es que yo no puedo soportar esta tentación. Entonces yo le hablé y yo le dije que se podía. Entonces esa persona me miró y me dijo, pero es que usted ya está casado. Y le dije, momento. ¿Tú crees que porque yo estoy casado no tengo tentaciones? ¿Tú crees que el diablo a los casados nos deja en paz? ¿Tú crees que el diablo, si no logró que tú fueras un fornicario, entonces no va a querer que tú seas un adúltero? Porque te quiero decir, le dije a esa persona, ¿qué es más grave? ¿Ser un fornicario o ser un adúltero? Un adúltero. ¿Por qué? Porque hay un pacto que se llama el matrimonio. ¿Tú crees que tú eres el único que está luchando? No te equivoques. El soltero lucha porque está soltero, el casado lucha porque está casado, el pobre lucha porque es pobre, el rico lucha porque es rico, el viejo lucha porque es viejo, el joven lucha porque es joven. Todos padecemos diferentes pruebas. Versículo 9 dice, al cual resistid firmes en la fe,
sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Todo el mundo. En todo el mundo, a esta hora, la gente está padeciendo los mismos sufrimientos. Ahora, sigue diciendo la Biblia, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué dice la palabra? Sean sobrios, velen, porque el diablo anda como un león rugiente, diciéndonos su basura, tratando de intimidarnos, pero a él hay que resistirle en la fe y hay que saber que tú no eres el único que sufres, pero luego de que pases esto, dice la Biblia que Dios va a hacer 4 cosas contigo. Te va a perfeccionar, te va a afirmar, te va a fortalecer y te va a establecer. Un claro ejemplo de cómo Satanás le gusta vociferar, le gusta intimidar. Lo vamos a encontrar en la historia de David y Goliat. David y Goliat es una historia muy predicada. Hemos escuchado tal vez cualquier cantidad de enseñanzas y de prédicas acerca de David y de Goliat. Pero hay algo que yo quiero resaltarte en esta hora, es cómo Satanás anda como un león rugiente y anda vociferando cosas. Mire, acompáñame por favor a 1 Samuel capítulo 17, por favor. Versículo 4 dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, y era de Gad, y tenía de altura 6 codos y un palmo. 6 codos y un palmo son 2 metros con 92 centímetros, o sea, casi 3 metros. Y tenía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y su peso era de la cota de 5,000 siclos de bronce. O sea, la cota que él llevaba en su pecho pesaba 55 kilos, casi lo que pesa un bulto de cemento. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y una jabalina de bronce entre sus manos. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba un escudero delante de él. La lanza pesaba 7 kilos. Y mire cómo al diablo le gusta ser un león rugiente. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre mí y vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo bastante sobrador, y me venciere, nosotros seremos vuestros enemigos, y vuestros siervos, y si no pudiere más que él, y yo le venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, denme un hombre para que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Entonces, al diablo le gusta vociferar, le gusta decir sus cosas, le gusta intimidar. Ahora, usted conoce la historia mejor que yo. Viene David, el peladito dice, yo voy a pelear con este filisteo. El peladito sale a pelear, pero una vez más el diablo, a través de Goliat, viene a vociferarlo, viene a decirle cosas. Allí mismo en el capítulo 17 dice lo siguiente, versículo 41. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, yo soy perro para que vengas a mí con palos, y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces mire cómo la batalla primero se libró
en las declaraciones y en los decretos. O sea, usted tiene que entender que el diablo siempre te tratará de declarar cosas incorrectas. El diablo siempre te va a decir que no se puede, que no lo vas a lograr, que eres un fracaso, que no sirves, que eres un inútil, que para ti no hay más oportunidades. O sea, David fue a pelear y este hombre lo menospreció, lo tuvo en poco y lo maldijo por sus dioses. Y le dio un decreto, dice, daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Mire cómo se muestra el diablo, ¿no? Te voy a destruir, te voy a comer, te voy a hacer pedazos, te voy a acabar por completo. ¿Qué hizo David? David contrarrestó una maldición con su propia declaración. David no se quedó callado. Tú no te quedes callado cuando el diablo te quiera sembrar temor. Cuando el diablo te lance una palabra de miedo, suéltale una palabra de fe. Recuérdale que él va a ser destruido en el lago de fuego y azufre. Recuérdale que sus días están contados. Recuérdale que Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Recuérdale que tú estás con Cristo y eres más que vencedor porque Jesús venció por él. Entonces, ¿qué hizo David? Versículo 45. Entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. O sea, le dice, mira, a mí no me importan sus armas, yo vengo con Dios. Póngala como quiera, yo vengo con Dios. Eso es lo que usted le tiene que decir al diablo. A mí no me importa lo que se levante, yo estoy con Dios. Y mire la declaración de David. Versículo 46. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda la congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Mire cómo uno debe confrontar a Satanás. Cómo yo debo resistir a mi adversario. Cómo me debo enfrentar cuando él te venga a decir que ese dolor que tienes es cáncer. Cuando él te venga a decir al oído que no vas a tener una solución, que no va a haber una respuesta. Así es como yo me tengo que parar, así es como yo lo tengo que enfrentar. Ahora, podemos decir que en la lucha espiritual que se desarrolla desde Génesis hasta Apocalipsis, se encuentra implicado siempre el demonio como un auténtico adversario. Le quiero decir que la inteligencia del diablo supera a nuestra inteligencia, que él tiene más poder que nosotros los seres humanos, poder para desalentar, deprimir, destruir, pero le quiero decir que si usted está con Dios y usted está con Cristo, jamás el diablo podrá ser superior a usted. Porque Satanás es una creación y Dios es creador. Ahora, ¿qué pasa con las personas que no saben que tienen un poder? Satanás los atormenta, Satanás se les monta, Satanás los oprime. Ahora, vamos a ver un claro ejemplo de cómo Satanás puede doblegar a una persona y enfermar a una persona y traer mal sobre una persona. Acompáñenme por favor a Mateo, capítulo 17, versículo 14. Mateo 17, verso 14. Esta es una historia de un muchacho que estaba atormentado por un demonio. Jesús sana a un muchacho lunático. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Yo lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Paremos un momento allí. Este mismo pasaje lo vamos a encontrar en Marcos. Vamos a leer Marcos 9:14. Me va a dar más luz acerca del mismo pasaje. Marcos 9:14 dice lo siguiente. Dice así. Marcos 9:14. Ahora ya no es lunático sino endemoniado. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos.
Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿por qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude, echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Ahora, este hombre, en la primera narración de Mateo, dice que el demonio lo echaba hasta el fuego. Aquí Marcos dice que echaba espumarajos, que lo hacía retorcerse, que parecía que se fuera secando. O sea, era una persona totalmente poseída por el demonio. O sea, el demonio lo controlaba. Dice que era un espíritu mudo, no lo dejaba hablar, lo tenía muy, muy atormentado. Pero Lucas, capítulo 9, versículo 33, me da otros detalles acerca de lo ocurrido. Vamos a ver qué dice el versículo 37. Al siguiente día, cuando descendieron al monte, una gran multitud le salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciéndole, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Esto no lo narran los otros evangelios. Aquí da un detalle. Era el único hijo que este hombre poseía. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, estropeándole, y a duras penas se aparta de él. Rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Ahora, armemos una sola historia. Este demonio le bloqueaba a este muchacho, no podía hablar cuando estaba normal, pero cuando el demonio se manifestaba, gritaba. En las tres evangelios, que son los sinópticos, dice que echaba espumarajos, dice también que lo sacudía con violencia, que le hacía daño, que lo estropeaba, que lo lanzaba al fuego. Mire cómo el demonio había tomado el control de este pobre hombre. Ahora, el demonio obra en este mundo con el poder que la misma escritura le reconoce, y quiero decirle que ese poder del demonio es un poder engañoso. Sin embargo, hay dos métodos que él utiliza. Primero, para poder entrar en una persona, él seduce, hace que la persona caiga y tenga puertas abiertas, pero también ese poder demoníaco, cuando ya está dentro de la persona, le hace algo que se llama constreñirlo o bloquearlo o manipularlo. Sabemos que la tentación, todos la vivimos y todos la pasamos, pero la tentación tiene un objetivo, y es que nosotros logremos abrir puertas al mal. La Biblia no dice por qué este muchacho estaba endemoniado, por qué era lo que el diablo le estaba causando, qué era lo que pasaba, pero podemos ver que el Señor mismo se interesa en destruir el actuar de Satanás en la vida de este muchacho. O sea, Jesús mismo quiere liberar a aquellas personas que están oprimidas por el diablo. Y te voy a decir algo muy poderoso. Dios te eligió a ti para que tú seas un portador de sanidad y de bendiciones. Ahora, ¿por qué los discípulos no habían podido sacar a este demonio? Dice el versículo 41. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y he de soportaros? Traed acá tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y salió del muchacho y se devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Este espíritu que este muchacho tenía no resistió el poder del Señor. Recuerda que Dios nos mandó a nosotros a enfrentarnos y a establecer el reino de Dios donde Satanás gobierna. Y usted, querido amigo, querido creyente, usted tiene un poder impresionante para que las fuerzas del mal tengan que huir. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué a veces el mal no huye? Sencillamente porque nosotros no lo enfrentamos. No lo enfrentamos. Es más fácil hacernos los de la vista gorda, es más fácil omitir, pasar de largo, que enfrentar el problema. Escúcheme algo que le voy a decir. Si en tu casa tú sabes que Satanás está actuando de varias formas, él tiene varias formas de actuar, a través de maleficios, a través de puertas abiertas,
a través de encantamientos, a través de conjuros, de hechizos, a través de posesiones. Si tú sabes que Satanás está tomando control de tu casa y tú sabes que tú eres un hijo o una hija de Dios y tienes el poder para echarlo fuera y tú no lo haces, Dios te demandará eso. El demonio no solo buscará afectar a una sola persona, sino a todos los que lo rodean. Todos los que están a su alrededor sufren. Mire, en esta historia, el papá de ese muchacho sufría. El papá de ese muchacho estaba atormentado por este demonio. Aunque él no tenía el demonio, él le dolía ver a su hijo así. Pero algo que me impacta de esta historia es que él fue a Jesús a pedirle ayuda. Tú debes de pararte en la raya. Tú debes hoy tomar una decisión, decirle al demonio, te vas a ir de mi casa, te vas a ir de mi familia, vas a soltar a mi esposa, vas a soltar a mis hijos, vas a soltar a mi suegra, a mi suegro, vas a soltar a la gente que yo amo profundamente, porque a eso nos llamó el Señor. Dios nos llamó a establecer su reino. ¿Sabe que Satanás ve a las personas como casas, como terrenos? Y Satanás quiere coger a esas personas y controlarlas para vivir allí. Y él se vale de muchas estrategias, a través de la magia, a través de las supersticiones, a través del encantamiento, a través de que una persona vaya donde un brujo. Mire, sabe que nada más que la destrucción total de un creyente siempre saciará al diablo. El diablo siempre va a querer ver destruidos a los creyentes. Ahora tú tienes dos caminos hoy. O huyes o enfrentas. La Biblia, como lo leímos ahorita en 1 de Pedro, nos llama a enfrentar. Resistid al diablo. Resistid al diablo, lo dijo Pedro. Pero también te lo voy a complementar con otros pasajes bíblicos. Santiago 4:7 dice, por tanto, someteos a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Santiago 4:7. También te lo acabo de leer en el Nuevo Testamento. Dios nos llama ¿a qué? A resistir. Tal vez la situación que tú estás viviendo no ha cambiado porque te has negado a enfrentarla. Nadie te ha dicho que será fácil, será difícil, pero Dios te va a respaldar. ¿Qué hizo David a diferencia del pueblo? David no huyó. David cuando vio venir al paladín, ¿qué hizo? Corrió a su encuentro, lo enfrentó, lo encaró. Y es lo que yo te quiero decir en esta hora. Tú puedes enfrentar al diablo si estás con Dios. Si tú sabes que estás bien delante del Señor, no tengas temor, no tengas temor. Efesios capítulo 6, versículo 11 dice, revestidos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Nosotros tenemos que estar firmes. Nosotros no tenemos que retroceder. Nosotros no tenemos que escondernos. Nosotros no tenemos que huir de él. Hoy es el día de que te pares a pelear por tus finanzas. Hoy es el día de que te pares a pelear por tu familia. Hoy es el día que te pares en el campo de batalla espiritual a decirle a Satanás, tendrás que soltar a mis hijos, tendrás que soltar las bendiciones que te has robado de mi vida. A eso nos manda el Señor. Usted nunca va a encontrar al Señor Jesús huyendo de una liberación. Nunca. No me traigan endemoniados. La Biblia dice que incluso ni siquiera habían llegado donde estaba Jesús y ya los demonios estaban yendo. Cuando yo le hablo a usted de establecer el reino de los cielos, el reino de los cielos primero se establece en mi vida y luego se establece en mi familia y luego se establece en mi comunidad. Así es como se establece el reino de los cielos. Y Satanás no va a soltar lo que él ya sabe que tiene. Él no lo va a soltar. No va a ser fácil. Esto va a ser como quitarle un hueso carnudo a un perro hambriento. Pero cuando tú estás decidido a hacerlo, no va a haber quien te detenga. No va a haber rugido del león que te amilane, que te asuste. Dios nos llamó a tomar una posición espiritual de poder. Dios no nos hizo perdedores. Dios nos hizo más que vencedores. Dios nos mandó a ser cabeza y no cola. Pero ¿sabe qué dice la Biblia también en Efesios capítulo 4, versículo 27? Acompáñame por favor al libro de Efesios capítulo 4.
Y esto es muy claro y muy clave para el creyente que hace guerra. Efesios 4, 27. Dice la palabra del Señor así: no deis lugar al diablo. No deis lugar al diablo. Y esto es tan claro. ¿Sabe? Esta carta escrita a la iglesia de Éfeso no era para impíos, sino para creyentes. ¿Y sabe qué dice la Biblia? No le den lugar al diablo. El que hurtaba o el que robaba, no robe más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Entonces, ¿qué dice la Biblia? No le demos lugar, no le dé papaya, no le abra puertas. Si usted robaba, ya no robe más. Si usted era grosero, ya no sea grosero más. Cuando dice quítese de vosotros la amargura le abre puertas al diablo. Quítese de nosotros el enojo, la ira, la gritería. Usted ya no puede seguir gritando a los demás. La maledicencia, la malicia. Cristianos que les gustan los chistes groseros de doble sentido, las cosas maliciosas. Hay gente que dice, es que me falta malicia. No, la malicia no es buena. La palabra malicia viene de mal, no tiene una buena raíz. Dios nos llamó a enfrentar al diablo, pero resistiéndolo a través de nuestra propia vida. No le des lugar al diablo y él tendrá que huir. La Biblia dice que si tú lo enfrentas, si tú te sometes primeramente a Dios, él tendrá que huir, él tendrá que irse. Pero hay que enfrentar la situación. Tú no puedes estarte escondiendo, ni atemorizado, ni con miedos, ni pensando que no vas a poder. Dios está contigo. Y hay una recomendación que Pablo le hace a sus discípulos, a Tito, a Timoteo y a Filemón, pero especialmente lo dice a Tito en el capítulo 2. Por favor, acompáñeme a la epístola de Tito, capítulo 2. Y dice lo siguiente, versículo 8 en adelante, dice, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Pablo le dice a Tito que siempre debe presentarse como ejemplo, ¿no? Que sea prudente, que sea una persona honorable, pero luego le dice en el versículo siguiente, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en las enseñanzas, mostrando integridad y seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. A través de nuestra conducta, Satanás se avergüenza. A través de nuestro buen testimonio, Satanás se avergüenza. Satanás tiene que huir. Recuerda que Dios nos ha dado unas armas poderosas para establecer el reino de Dios en nuestra familia. Recuerda que Él vendrá con sus rugidos, claro que sí. Él vendrá a intimidarnos, Él vendrá a atemorizarnos, Él vendrá con brujos, Él vendrá con hechiceros, Él vendrá con malas personas, pero mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Jesús es nuestra fortaleza, nuestro amparo. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Recuerda que tú no estás solo peleando esta batalla. Dios está contigo. No tengas temor de ese león rugiente. No tengas temor. Y si tú tienes miedo de enfrentarle porque en este momento en tu vida estás haciendo cosas incorrectas, te quiero decir, no le dé lugar al diablo. Enfréntalo. Dios nos llamó a enfrentarlo y a vencerlo. Él no tiene poder sobre nosotros si nosotros no se lo permitimos. Quiero comentarte algo que aprendí por mi propia experiencia y por mi propia vivencia. Cuando yo conocí del Señor, en mi casa nadie era creyente. Nadie. Mi madre en ese tiempo era atea, no creía en Dios. Mi padre en ese tiempo estaba dejando las drogas. Y mi hermana pertenecía a una secta satánica. Y yo me había enfrentado como nuevo creyente a aprender la guerra espiritual y a enfrentarme al diablo.
le quiero decir algo para la gloria del Señor. Después de muchos años de guerra, de batallas, de muchas oportunidades que Dios me ha dado para orar por ellos, mi padre salió de las drogas, mi madre se entregó a Jesucristo y mi hermana salió de la secta satánica. Le quiero decir que esto se logró enfrentando aquello que yo no quería enfrentar. A veces uno le delega a otro, ora por esta situación, ora por este problema, ora por esta necesidad. Mira, hay cosas que solo se van a resolver cuando tú las encares. Para mí no fue fácil. Contarlo en estos minutos es breve y es fácil, pero hubo tiempos de dolor, hubo tiempos de padecimiento, hubo batallas perdidas, hubo quebranto, hubo muchas situaciones que no fueron fáciles, pero yo sabía una cosa en mi corazón: no es con espada, no es con ejército, es con el Espíritu del Señor. Y eso es lo que quiero decirte ya para terminar el programa. Enfrenta tu realidad. Los mismos padecimientos que tú tienes, los tienen todos los hermanos en el mundo entero. No eres el único. El diablo te hace creer que estás solo, no estás solo. El diablo te hace creer que no vas a poder con él. Tú puedes, porque el diablo está vencido en la cruz del Calvario. Hay una gran diferencia cuando un preso está en la cárcel. En los Estados Unidos está la pena de muerte. Resulta que cogen a una persona que hizo algo malo, lo meten a la cárcel y lo sentencian a la pena de muerte. Ese preso, incluso en las cárceles americanas que son tan estrictas, ese preso desde la cárcel puede seguir delinquiendo. Él puede seguir desde la cárcel haciendo lo malo, extorsionando, manejando la gente allá afuera que él posee. Él está en la cárcel. Él está sentenciado, pero no está ejecutado. Un día, él llegará a la silla eléctrica, a la cámara de gas o a la inyección letal. Ese día será ejecutado. Eso mismo pasa con Satanás. Satanás fue sentenciado. Él está ahora limitado en su poder, pero puede seguir delinquiendo. Pero un día será ejecutado y destruido para siempre. Mientras ese día llega, tú y yo fuimos delegados por Jesucristo para establecer su reino y para deshacer las obras del diablo. Tú y yo tenemos poder. Enfrenta lo que no quieres enfrentar. Ve a la guerra como fue David. David no tenía apariencia de soldado, ni de mercenario, ni de guerrero. Pero David tenía un secreto. Dios estaba con él. Y si Dios está contigo, cualquier problema que tú tengas hoy tendrá respuesta. Cualquier circunstancia que estés atravesando, Dios la cambiará. Amado Señor, te doy gracias en esta hora. Bendigo tu nombre, te exalto, te glorifico y te doy gracias, Señor, porque tuya es la gloria, porque tú eres el que vences. No soy yo. Yo en mi fuerza no puedo cambiar a nadie. Yo en mi fuerza, Señor, no puedo sanar a nadie. Yo en mi fuerza, Señor, ni siquiera yo mismo puedo sostenerme, pero es contigo, Señor. Por eso a ti damos la gloria y la honra, porque solo tú te la mereces. En esta hora, Señor, agradecemos por esta palabra, la sellamos con la sangre del Cordero y te damos toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén.